Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Asociados al Micrófono. Hoy vamos a hablar de un tema fundamental que es la anestesia. Muchos pacientes antes de entrar a una cirugía siempre tienen temor si van a despertar, si les va a doler, si van a escuchar. Por eso hoy nos acompaña un especialista en anestesiología, mi amigo Arturo Hernández. Bienvenido. Muchísimas gracias, doctor. Es un gusto estar aquí con ustedes en Asociados. Muy bien, pues creo que uno de los puntos importantes, como decíamos, es ¿qué hace un anestesiólogo? ¿Qué hace un anestesiólogo? Es una excelente pregunta. El anestesiólogo se encarga de cuidar al paciente antes, durante y después de alguna cirugía. Nos encargamos de mantener al paciente lo más estable posible durante la cirugía para que todo salga muy bien. Muy bien, realmente hay muchos mitos y realidades, que ese es el motivo por el que estamos aquí y tenemos muchas preguntas de muchos pacientes, porque es súper importante que nos des a conocer, que la gente sepa por qué debe entrar seguro a una cirugía. ¿Qué tan cierto es que haya dolor? Ok, bueno, durante la anestesia el dolor es casi imperceptible. ¿Por qué? Porque ponemos ciertos medicamentos que bloquean esa línea del dolor. Entonces, ya sea un bloqueo regional o una anestesia general, el paciente va a estar sin dolor. Obviamente hay pacientes que entran nerviosos y confunden que sentir a que tengan dolor. La mayoría de estas veces el paciente siente que lo tocan, pero realmente no le duele, porque nosotros vigilamos sus signos vitales y se mantienen estables. Entonces, eso indica que el paciente no tiene dolor. Entonces es importante conocer o que nos des a conocer qué tipos de anestesias hay. Okay. En anestesia es algo sencillo, en el sentido de que o es anestesia neuroaxial, anestesia general y actualmente estamos implementando algo que se llama anestesia troncular. La anestesia neuroaxial es lo que conocemos como es un bloqueo o un piquete en la espalda, lo que hace es dormir la mitad del cuerpo para que lo puedan operar sin que el paciente tiene dolor. Otra es la anestesia general, que indica poner medicamento por la vena para que el paciente se duerma y mantenerlo dormido mientras dure la cirugía. Y la otra es un bloqueo troncular o un bloqueo de alguna extremidad, que indica por medio de un ultrasonido, damos un piquetito en el cuello y de esta manera se puede dormir una extremidad sin que el paciente tenga dolor. Por ejemplo, muchos pacientes nos han preguntado y los médicos se lo han dicho, la anestesia va a ser local. ¿Tiene sus riesgos la anestesia local? Ok, eso es otra pregunta muy buena. Todo medicamento tiene dosis tóxicas. ¿Qué hacemos nosotros como anestesiólogos? Calculamos el peso ideal del paciente y con eso calculamos la dosis tóxica. Nosotros tratamos de no sobrepasar esas dosis tóxicas porque obviamente va a haber alguna alteración en el cuerpo, principalmente alteraciones cardiovasculares, que es lo que tratamos de limitar. Hay veces que son cirugías muy pequeñas que lo podemos hacer con anestesia local, pero obviamente no hay nada mejor que estar en un quirófano con anestesia local y a lo mejor que te den un poquito de sedación para evitar ese estrés durante la cirugía. Entonces quiere decir que se puede estar despierto, pero sin dolor. Claro, sí, eso es también importante. La anestesia neuraxial o el piquetito en la espalda podemos bloquear de la cintura para abajo y el paciente no tiene dolor. ¿Puede estar despierto? Sí, claro. Pero realmente la mayoría de los pacientes prefieren no ver, no sentir y estar totalmente dormidos durante la cirugía. Que nosotros ponemos medicamentos para que el paciente esté descansando, lo podríamos decir así. Pues muy bien. Algo que es importante sobre la seguridad y la preparación antes de una cirugía es que sepan ustedes qué evalúa un anestesiólogo antes de entrar a la anestesia. Ok, para entrar a una anestesia necesitamos nosotros dependiendo la cirugía y la magnitud de la cirugía. Muchas veces nos apoyamos de algún médico internista o de algún cardiólogo que nos ayuda a hacer una valoración preoperatoria. Esa valoración preoperatoria se ve con anticipación y valora ciertos puntos. ¿Qué buscamos nosotros? Que el paciente entre lo más seguro a una cirugía. Posteriormente, los anestesiólogos entramos antes de la cirugía para valorar a los pacientes. ¿Qué indica? Hacemos una valoración preanestésica. Nosotros vemos la edad, el peso, si fuma, si toma, si tiene alguna enfermedad, si es hipertenso, diabético, si es alérgico a algún medicamento, si en cirugías previas tuvo alguna complicación
o alguna reacción adversa a algún medicamento. Y vamos a valorar o le vamos a explicar al paciente cuáles son las ventajas y las desventajas de cada tipo de anestesia que les acabo de comentar, para que el paciente, una, entre lo más seguro posible a la cirugía y dos, esté cómodamente durante la cirugía. Muy bien, esto quiere decir, ¿todos los pacientes requieren una valoración preoperatoria antes de entrar a cirugía? Sí, es correcto. Todos los pacientes mayores a 40 años y que tengan alguna comorbilidad, es necesario que tengan una valoración preoperatoria. Hay en ciertas ocasiones que hay pacientes más jóvenes que tienen una obesidad mórbida que realmente requieren una valoración preoperatoria. O hay pacientes muy jóvenes que consumen algún tipo de drogas y realmente para ver esa calidad del corazón, ese funcionamiento del corazón, realmente una valoración preoperatoria sería lo ideal. Bueno, nos damos cuenta que es muy importante que cada paciente que va a entrar a una cirugía debe decirle a su médico tratante todos los antecedentes de importancia para evitar una complicación. Exactamente. Realmente las complicaciones son cardiovasculares principalmente y obviamente va a depender. Hay pacientes que consumen drogas que durante la cirugía mencionan dolor y no es porque nosotros como anestesiólogos no les quitemos el dolor, sino que los pacientes con las drogas previas que ellos utilizan, pues obviamente es difícil alcanzar esa meta para poder quitarles el dolor. Entonces una valoración preoperatoria y una valoración preanestésica en un paciente con algún antecedente realmente sería lo ideal para que entre lo más estable a cirugía. Dicen pacientes, yo soy diabético, soy hipertenso, soy alérgico a algún medicamento. ¿Qué pasa ahí? Ok, nosotros como anestesiólogos lo que hacemos es valorar. Ok, nosotros le llamamos algo que se llama ASA. Eso es una de la Asociación Americana y valora si el paciente está controlado o si está descontrolado. Lo ideal en una cirugía electiva es que el paciente esté controlado. Si el paciente está controlado, la probabilidad es mucha que el paciente salga muy bien de la cirugía. Pero es un paciente descontrolado con presiones muy elevadas o con azúcar muy elevada, pues obviamente eso puede complicar un poquito la anestesia. Lo ideal es que tengan una valoración preoperatoria todos los pacientes hipertensos o los diabéticos para que entren en las mejores condiciones. Por ejemplo, ya el paciente está en quirófano y se preguntan, ¿adentro cómo me están cuidando, vigilando? ¿Qué hace el anestesiólogo cuando el paciente ya está en cirugía? Los avances de la anestesiología han sido bastante amplios actualmente. Nosotros, ¿qué hacemos durante la anestesia, durante el proceso transanestésico? Evaluamos los signos vitales principalmente. Valoramos con un aparato que le llamamos BIS, que lo ponemos en la frente del paciente y nos da las sondas. Entonces, de esta manera nosotros sabemos si el paciente está dormido, si el paciente está despertando o si lo tenemos en una anestesia muy profunda. Además, en pacientes con anestesia general, nosotros valoramos lo que es la capnografía. Valoramos las veces que el paciente respira y tratamos de mantener esa CO2 en valores normales para que el paciente tenga un despertar muy, muy agradable. Muy bien, hablando sobre los medicamentos, nos han preguntado los pacientes, ¿y qué me aplican? ¿Cómo podemos personalizar estos medicamentos en cada paciente? Ok, eso va a depender de la valoración preanestésica, ¿sí? Nosotros al momento de hacer la valoración preanestésica damos opciones o hay veces que solamente hay una opción. Posteriormente nosotros vamos a quirófano, preparamos nuestra máquina de anestesia, corroboramos que tenga todos los check-ins en la máquina de anestesia y posteriormente empezamos a abrir los medicamentos. Principalmente son opioides, relajantes musculares, benzodiazepinas o alguno que otro inductor. Va a depender del tipo de anestesia que nosotros hacemos. Todos estos medicamentos van a ir por kilo de peso, es lo más importante. Por eso nosotros necesitamos saber cuánto pesa el paciente y cuánto mide para que todo sea establecido por el peso del paciente. Yo creo que es muy importante conocer esto porque nos va a dar mucho más confianza, no entrar con temor a una cirugía, pero no podemos dejar de mencionar lo importante que es también, no nada más el conocimiento de un especialista en anestesio, sino también qué nos podemos decir de tener una máquina de anestesio segura o instalaciones apropiadas para que sea algo seguro para el paciente y para el anestesiólogo. Eso es lo más importante. Yo como anestesiólogo, yo me gusta entrar a un quirófano donde la máquina de anestesia sea funcional, donde yo me habitúe a la máquina de anestesia porque es mi herramienta de trabajo. Entonces, si yo estoy seguro
la probabilidad que yo dé una muy buena anestesia y que el paciente esté seguro es muy amplia. Pues creo que nos queda claro toda esta información que nos das hablando sobre tu especialidad, pero ¿por qué confiar en un anestesiólogo? Ok, eso es extremadamente importante. Realmente, aparte de confiar en el anestesiólogo, hay que confiar en el cirujano. Hay estudios donde mencionan que la comunicación entre el cirujano y el anestesiólogo es buena, realmente la probabilidad del éxito de la cirugía es mayor. Entonces, aparte de confiar en el anestesio, en el cirujano y en el equipo completo quirúrgico. Eso es bastante importante. Me parece importante. ¿Cómo podemos calmar el miedo al paciente? ¿Qué hace el anestesiólogo para que entre tranquilo a esa cirugía? Ok, va a depender de varios factores, principalmente de la edad del paciente, de las comorbilidades del paciente y de una valoración preanestésica. Hay veces que nosotros podemos poner medicamento previo a la cirugía, a lo mejor 2 días antes, alguna benzodiazepina que se tome por las noches para que el paciente llegue lo más tranquilamente posible al día de su cirugía. Y unas horas antes de la cirugía podemos poner igual benzodiazepinas para que el paciente esté más tranquilo y entre mucho más tranquilo al quirófano. Muy bien, hablábamos o nos estabas platicando de los avances que hay dentro de la cirugía en anestesio. ¿Qué otros avances podemos platicar o que conozcan para que sea una anestesia segura? Ok, principalmente son el ultrasonido. El uso del ultrasonido es lo ideal en estos momentos. Podemos valorar muchísimas cosas con el ultrasonido. Además nos ayuda a dar bloqueos analgésicos y anestésicos en el paciente. 2, el CO2 es el aire que nosotros exhalamos. Eso también lo podemos medir con la máquina de anestesia. Eso nos ayuda a que el paciente esté lo más estable posible. Y otra puede ser el neuromonitoreo. Eso también nos ayuda a decir si el paciente está muy dormido, si el paciente está despertando o si realmente el paciente está en un sueño profundo. Sí, de hecho también hay datos importantes que hay que conocer cuando es una vía aérea difícil, cuando es difícil intubar a un paciente. ¿Qué otros avances tenemos ahí? Bueno, en cuestión a la vía aérea es bastante importante. Nosotros hacemos la valoración preanestésica y principalmente tenemos varias escalas para medir o valorar qué tan difícil va a ser la intubación. Antes utilizamos el laringo, es totalmente no en desuso, pero realmente los avances han mejorado. Actualmente tenemos algo que se llama videolaringo, que es con una camarita vemos la epiglotis del paciente y realmente ya 100% seguros de intubar a un paciente. Otro método es el fibroscopio, que también nos ha ayudado bastante en vías aéreas difíciles, principalmente en las personas obesas o en los pacientes que tienen algún golpe o algún traumatismo en la cara que se les haya deformado principalmente la mandíbula o el rostro. Sí, claro, de hecho yo quiero comentar esto, que el doctor está en un hospital donde llegan muchos pacientes accidentados, traumatismos en cráneo y es vías aéreas difíciles y que ellos deben de tener el conocimiento para dar la seguridad y tranquilidad no nada más al paciente, al familiar y al propio médico cirujano que va a entrar en ese procedimiento. Bueno, estamos en la cirugía, ya terminó, se estuvo vigilando todo lo preanestésico. ¿Qué sucede más allá cuando el paciente pasa a recuperación? Valoramos si tuvo alguna reacción adversa a algún medicamento o vemos si el paciente continúa o presenta dolor. En ese momento podemos agregar algún otro medicamento para que el paciente pase sin dolor al área de su habitación. Es importante también mencionarles al público, a los pacientes, las recomendaciones fundamentales antes de entrar a una cirugía. Ok, las recomendaciones, yo creo que todo el mundo las conocemos. Obviamente es el ayuno. Principalmente evitamos problemas al momento de una anestesia general. Mínimo 8 horas, lo recomendable. 2, si el paciente es diabético, hipertenso o tomas medicamentos constantemente, tratar de no suspenderlos. Obviamente eso va a ser con la valoración preoperatoria que lo haga el internista o el cardiólogo, que le va a dar esas recomendaciones, qué medicamentos sí continuar o qué medicamentos suspender. 3, que venga siempre acompañado de un familiar. Eso es muy importante porque aparte de nosotros darle las recomendaciones al paciente, igual se las damos a un familiar de confianza del paciente. Pues con toda esta información que es muy importante, ¿algún mensaje que nos puedas dar? Okay, principalmente lo ideal es que el paciente que se vaya a operar de electiva o de urgencia vaya a un hospital que esté regulado, que tenga todos los lineamientos de la COFEPRIS como lo marca la norma, y 2,
que tenga los insumos y el equipo necesario para que la cirugía sea lo más saludable posible para el paciente. Y lo más importante, yo como anestesiólogo valora que tenga una máquina de anestesia funcional y además los medicamentos con los que yo voy a trabajar. Pues muy bien, pues yo quiero comentar y primero que nada agradecer todo esto, compartirnos esta información que seguramente que a partir de ahorita que nos estén viendo, los pacientes van a estar más tranquilos, van a tener más confianza. Esta información es valiosa porque decía al principio que muchos pacientes creo que de lo que más le tienen miedo es a la anestesia. Quiero informarles también que aquí en Asociados llevamos protocolos de seguridad y que todos los médicos y anestesiólogos que vienen aquí siéntanse seguros de que acuden a una clínica que está regulada, que lleva procesos, lleva protocolos y eso nos da seguridad y confianza. El doctor Arturo Hernández es parte del equipo, parte del staff de aquí de Asociados. Por favor, síganlo. Por favor, ¿nos puedes compartir tus redes? Sí, claro. Se las dejo aquí en el apartado para que las tengan. Cualquier duda o comentario, pues con gusto estaré yo para responderles. Recuerda que tu tranquilidad y seguridad es parte del tratamiento. Doctor, pues muchas gracias, Muchísimas gracias por acudir aquí. Gracias por la invitación.